Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Ciro, ayudante de la materia de electrocardiografía, como ya me presenté en el video, y hoy vamos a estar hablando de dos arritmias, ¿sí? Dos arritmias supraventriculares que son el flúter y la fibrilación auricular. El flúter auricular, que es con el que vamos a empezar, o también llamado aleteo auricular, representa una taquiarritmia supraventricular. Taquiarritmia porque es una arritmia mayor a 100 latidos por minuto y supraventricular porque proviene de las aurículas, ¿sí? Fisiopatológicamente representa un mecanismo de macrocircuito de reentrada dentro de las aurículas. Acá como lo vemos dibujado en el esquemita este, ¿sí? Un esquema sencillo. Su frecuencia de despolarización oscila entre los 250 a 350 latidos auriculares por minuto, con un promedio de 300, y se ve representado en el trazado electrocardiográfico como ondas F mayúsculas, dando la característica forma de dientes de serrucho, que es algo que se ve bien en los trazados de electro que fui poniendo en las diapos que vamos a ver un poco más adelante. A diferencia de la fibrilación auricular, Flúter presenta sus ondas F, estas que estuvimos hablando antes, de despolarización de manera regular en el trazado electrocardiográfico, ¿sí? Que quede claro que las ondas F, estas de despolarización, son las que se van a presentar de manera regular. Se los dejo en claro porque va a ser algo que lo va a diferenciar de la fibrilación auricular al flúter. Clasificación, según la dirección de despolarización en el tejido auricular, lo podemos clasificar al flúter según la dirección de despolarización del vector, en típico, ¿sí? O también conocido como antihorario porque va a ir en sentido contrario a las agujas del reloj, o atípico, que va a ir el sentido de despolarización en sentido horario, como se ve acá en los esquemas, ¿ven? Desde el flúter típico, la despolarización en sentido antihorario, y el flúter atípico en el sentido de despolarización horario, ¿sí? Acá vemos un poquito de las estructuras de la aurícula derecha, la aurícula izquierda, la desembocadura de la vena cava inferior, el foramen oval, el seno coronario, ¿sí? Y vemos como el vector cruza por estas estructuras anatómicas. El flúter típico representa el 90% de la manifestación de esta arritmia y se puede observar en el trazado electrocardiográfico como ondas F negativas en derivaciones de cara inferior, es decir, en D2, D3 ABF, ya que la dirección del vector va a ser de caudal acefálico, por ende las derivaciones de cara inferior van a ver alejarse este vector y lo van a inscribir en el electro como ondas negativas, F negativas. El flúter atípico, que es el otro tipo de flúter, representa solo el 10% de los casos, de ahí su nombre, ¿bien? Y suele ser más rápido en frecuencia que el flúter típico. El promedio que hablamos del flúter típico normal era de unos 300 latidos por minuto. Este suele ser un poquito más alto, el nivel de respuesta a esta arritmia, ¿sí? Y se puede observar en el electrocardiograma como ondas F positivas en cara inferior por la dirección de despolarización, es decir, de cefálico a caudal. ¿Bien? El nivel de respuesta ventricular va a depender del grado de conducción del nódulo aurículo-ventricular. Es decir, si tenemos un nódulo aurículo-ventricular enfermo por cuestiones de periodos refractarios absolutos, cuestiones electrofisiológicas, va a responder de una manera u otra los ventrículos frente a estos estímulos que provienen de las aurículas, ¿sí? Y se va a clasificar al flúter no solo por la dirección de despolarización, es decir, típico o atípico, sino también por la cantidad de estímulos auriculares, ondas F, seguidas de una despolarización ventricular, QRS. Es decir, contando las ondas F que vemos en el electro, seguidas de un QRS, vamos a clasificarlo, ¿sí? Lo más común es que sea de pasaje 2-1, como vemos en la tira esta de electro de 12 derivaciones, de 1, de 2, de 3, RLF, B1, B6, todas las derivaciones frontales y precordiales, que vemos las ondas F dibujadas acá como dientes de serrucho, ¿sí? Que es lo más típico es encontrar pasajes 2-1. Hay dos ondas F y un QRS. Dos ondas F, un QRS. Una, dos ondas F, un QRS. Entonces, con esta nomenclatura también podemos decir que el flúter también lo podemos clasificar
como de pasaje regular o irregular, que va a depender del grado de conducción del nódulo auriculoventricular. Bien, en este caso vemos un pasaje regular, los RR, los intervalos RR son constantes y vemos 2 ondas F por cada QRS. Es un pasaje regular. Pasaje irregular ahora lo vamos a ver en otro trazado. Este mismo que les estaba diciendo, acá vemos como esto es un flutter, ya que se ven estas ondas F mayúsculas constantes con las características forma de dientes de serrucho, ¿sí? Los intervalos de estas ondas F son constantes, a un promedio de unos 300 latidos por minuto auriculares, ¿sí? Y vemos como el pasaje es variable, acá vemos 2 ondas F, un QRS, 3 ondas F, un QRS, 2 ondas F, un QRS. Esto es un flutter auricular de pasaje variable, alterna pasaje 2-1, 3-1, ¿sí? Acá vemos una extrasístole. Volvemos a ver el trazado vemos que también es una tira de electro de 2 derivaciones con un D2 largo abajo, que es lo que usualmente se suele hacer con este tipo de arritmias. Y vemos que el pasaje es regular, los intervalos RR son constantes en este caso. El pasaje es 3-1, ya que vemos 3 ondas F por cada QRS. 1, 2, 3 ondas F, un QRS. Bien. Ahora pasamos a la otra arritmia en cuestión, que es la fibrilación auricular, que representa otra arritmia, un ataque de arritmia supraventricular. En este caso es más común que el flutter, tanto en la práctica de consultorio como en internación en unidad coronaria, en UTI, donde vayan a hacer un electro. Se van a encontrar la mayoría de las veces con esta arritmia, ¿sí? Es decir, es la arritmia más común, no quiere decir que todas las veces que vayan a hacer se encuentren una fibrilación auricular, pero es la más común de encontrar. Puede ser aguda o crónica, dependiendo de esto va a dar diferentes sintomatología clínica y su mecanismo fisiopatológico es representado por múltiples focos de reentrada o focos automáticos dentro de las aurículas. Acá vemos dos esquemas, en esta parte del esquema del lado izquierdo vemos que es un sistema de conducción cardíaco normal con sus respectivos haces internodales, los distintos nódulos, las distintas ramas ventriculares, ¿sí? Y abajo vemos una inscripción de este sistema cardionector normal en una tira de electrocardiograma con un ritmo sinusal, con sus respectivas ondas e intervalos. Y en el lado derecho del esquema vemos los focos automáticos, ¿sí? Que van a generar esta arritmia, estos focos arritmogénicos que van a generar la fibrilación auricular. Y abajo vemos una inscripción de esta arritmia. Vemos como los intervalos RR son irregulares, no existe onda P. Y la línea de base se ve como con interferencia, cosa que vamos a charlar en un ratito. La fibrilación auricular se la puede clasificar de distintas formas, según la forma de aparición, puede ser paroxística, persistente o permanente, según la respuesta ventricular, que puede ser alta, mayor a 100 latidos por minuto, media, de 60 a 100 latidos por minuto, o baja, menor a 60 latidos por minuto, y en esto hago un apartado, ya que para sacar la frecuencia de la fibrilación auricular, como en este esquema que se los puse acá a un costadito, la manera práctica de hacerlo es contar la cantidad de complejos QRS que existen en un intervalo determinado de tiempo. Es decir, acá en este esquema, por ejemplo, contó cuántos intervalos QRS, cuántos complejos QRS existen en 6 segundos o 30 cuadrados grandes y multiplicó esa cantidad de QRS por 10. ¿Sí? Es cuántas veces latió ese corazón, o sea, se despolarizaron los ventrículos en 60 segundos, ¿sí? Esa es una forma práctica de sacar la frecuencia cardíaca cuando se presenta una fibrilación auricular. La otra forma de clasificarlos es según el tiempo de evolución de esta arritmia, que puede ser aguda, menor a 48 horas de evolución, crónica, mayor a 48 horas de evolución, o indeterminado, desconocida. La despolarización auricular es caótica y oscila entre los 500 a 700 latidos por minuto, mucho más que el flutter.
En el electrocardiograma no se observan ondas P y los intervalos RR son irregulares. Si esto es muy importante que lo recuerden, porque estén casi seguros que cuando vean una tira de electro no vean ondas P y los intervalos RR son irregulares, den casi por seguro que es una fibrilación auricular lo que están viendo. En el trazado se observan ondas F minúsculas, mejor visibles en derivaciones de cara inferior de 2 de 3 ABF y cavidades derechas, B1 y B2. Dependiendo de la amplitud de las ondas F, estas ondas F minúsculas, podemos clasificar la fibrilación auricular como una FA fina, cuando las ondas F son menores a 1 milímetro, o una fibrilación auricular gruesa, cuando estas ondas F son mayores a 1 milímetro. El 90% de las fibrilaciones auriculares se originan cerca de la desembocadura de las venas pulmonares en la aurícula izquierda. Esto es un punto que más adelante lo van a ver en el electrofisiología, que es un punto en el que los electrofisiólogos tratan de acceder en un laboratorio de hemodinamia después de un mapeo de esta desembocadura de las venas pulmonares, y tratan de quemar estos puntos para tratar estas arritmias. La respuesta ventricular frente a esta arritmia, obviamente, va a depender del grado de conducción auriculoventricular. En el esquema de la izquierda les puse un trazado de un D1 largo, como vemos en la parte superior, que se trata de una fibrilación auricular. La flechita roja marca estas ondas F minúsculas. No existe un trazado isoeléctrico, ¿sí? Se ve como con interferencia. Estas son las ondas F de la FA, y vemos los intervalos RR irregulares también, ¿sí? Y abajo en ese mismo esquema vemos también una tira de un D1 largo, como marca la onda P de un ritmo sinusal con sus respectivas ondas también, ¿sí? A la derecha es un trazado de 12 derivaciones con una tira de 2 larga, en la misma inscripción electrocardiográfica, y vemos como los intervalos son totalmente irregulares, ¿sí? Y a momentos parece más rápido, más lenta esta respuesta ventricular, y vemos la ausencia total de ondas P en las derivaciones correspondientes de cara inferior, que es donde mejor se ve. Acuérdense del grado de polarización auricular. Cuando encontramos onda P, vemos intervalos RR irregulares. Se trata de una FA, ¿sí? Esta es otra tira de un electrocardiograma de 2 derivaciones con un dedo largo también. Vemos que el grado de respuesta ventricular promedio oscila entre los, yo diría, 90 a 100 latidos por minuto. No, perdón, un poco más. 120 por lo menos, ¿sí? O sea, es rápida la respuesta ventricular. Y vemos que no hay ondas P, la ausencia de las ondas P en cara inferior de 2 de 3 ABF, y los intervalos de a momento parecen regulares, pero esto es por el grado de respuesta ventricular, pero otros momentos que pareciera que son más largos estos intervalos, otros momentos son más cortos. Es un RR irregular, intervalo RR irregular, ausencia de ondas P, es una fibrilación auricular con complejos QRS anchos, que esta es otra patología, es un bloqueo completo de la rama derecha con una fibrilación auricular, situación que se ve bastante a menudo también, ¿sí? Estas dos arritmias, este trastorno de conducción ventricular y esta arritmia supraventricular, que es la FA, se suelen ver bastante seguidos, conjuntas, ¿sí? En este otro trazado lo que les puse es una fibrilación auricular con un bloqueo aurículo-ventricular completo, es decir, las aurículas están totalmente disociadas de los ventrículos. El nódulo aurículo-ventricular está totalmente bloqueado. Los impulsos que provienen desde las aurículas no van a pasar de ninguna manera a los ventrículos. Es decir, las aurículas van a latir por su lado y los ventrículos por su cuenta, ¿sí? Lo que le quería mostrar acá es que vemos en este trazado que los intervalos RR, a pesar de la marcada bradicardia que tiene este trazado, no hay ondas P, no existe ondas P.
no las veo en ninguna derivación. Esto es una fibrilación auricular, ¿sí? No hay ondas P. Pero lo que le quería marcar es que los intervalos RR son regulares en este